Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra clase en la Confesión de Fe de Westminster. Espero que me están escuchando bien y que todo esté funcionando correctamente en el día de hoy. Como estamos en este grupo privado, no me da el nombre, pero veo que nos están saludando desde California, así que me imagino que es el señor Marcos Puelles. Un saludo a nuestro hermano Marcos Puelles. Y en el día de hoy también quiero saludar a algunas otras personas que se van a ir sumando, tengo entendido, a nuestra clase, ¿cierto? Creo que no estoy seguro si están agregados todavía al grupo, pero si no lo tendrán que ver después. Saludo también a Olga Bascuñán, que nos escribe desde Limache para la clase del día de hoy. Y bueno, tenemos una clase muy interesante hoy día sobre el capítulo 19 de la Confesión de Fe. Y este capítulo 19 justamente tiene que ver con un tema muy importante que es la ley de Dios. Y también es un tema que vale mencionar, donde hay mucha confusión, división, o sea, cuando consideramos los temas controversiales entre cristianos y diferencias importantes de entendimiento, de opinión, sin duda por ahí en los top 5, ¿cierto? Estaría definitivamente el tema de la escatología, de cómo entendemos los últimos tiempos, y también está este tema de cómo entendemos la ley de Dios, la Torá. Y hay todo tipo de movimientos hoy en día. Por un lado tienes movimientos de judíos mesiánicos y otros que están, muchos de ellos, no todos, pero muchos están animando a volver a los ritos, a las tradiciones judías, a gran parte de la Torá en el Antiguo Testamento y la importancia de eso. Pero por otro lado también tenemos personas, hay un pastor famoso en Estados Unidos eh, que el año pasado salió en muchos titulares por decir que los cristianos tienen que desligarse del Antiguo Testamento, que los cristianos hoy en día todavía están muy conectados con el Antiguo Testamento y tienen que deshacerse de ese bagaje judío en ese sentido. Y por otro lado tenemos el hecho de que Pablo, ¿cierto? En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y obviamente cuando dice toda escritura está hablando de toda escritura. Entonces, ¿cómo toda escritura puede ser útil? Incluyendo los mandamientos de Dios, incluyendo la ley, incluyendo todo lo que encontramos en números y esas listas, ¿cierto? Todo es útil de una u otra forma. Entonces, eh, es un tema, como mencioné, que da para hablar mucho. Probablemente, bueno, más que probablemente, solo preparé para este capítulo 19 el día de hoy, entonces vamos a estar enfocándonos acá. Como siempre, si tienen preguntas o comentarios en el camino, y especialmente en este tema que es un poco complejo, pueden ir escribiéndolo ahí en los comentarios y vamos a ir juntos a través de este capítulo 19 ahora. Muy bien, vamos al texto de la confesión de fe. Aquí el capítulo 19 de la ley de Dios. Vamos a empezar con el punto número 1, que dice, Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le dio la vida si es
que la cumplía y lo amenazó con muerte si es que la quebrantaba. Y lo dotó de poder y la capacidad para guardarla. Acá vemos algo que es muy común en la confesión de fe. em, si se habrán fijado, esta primera parte es muy similar a lo que leímos en cuanto a la caída, es muy similar a lo que leímos en cuanto al pacto de gracia. Como que estos patrones se van repitiendo y va como explicando lo mismo, pero de diferentes ángulos. Y en esta oportunidad, la óptica por la cual se está mirando es desde la perspectiva de la ley de Dios. Y finalmente él nos está diciendo que obviamente había una ley en el jardín, o sea, por eso junto con el pacto también había ley, había estos mandamientos de Dios que Adán tenía que obedecer. Y la condición era la condición del pacto para él y para su posteridad era una obediencia personal, completa, exacta y perpetua a lo que Dios había mandado. Entonces vemos este concepto de la ley incluso ahí, en el estado antes de la caída. ¿Okay? Y ahora vamos al punto número 2. Después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de la justicia y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 que contienen nuestros deberes con el hombre. Entonces, esta parte es interesante porque nos habla que la ley continuó siendo la regla perfecta después de la caída o la regla perfecta de justicia. Y aquí hay un tema que es un poco controversial en cuanto a algunos teólogos reformados han argumentado que la ley moral o finalmente hay una especie de recapitulación o como que es retransmitida la ley que estaba en el jardín de cierta manera. Y que esta ley que estaba en el pacto de obras ahora está en el pacto de gracia. Obviamente eso es algo, en mi opinión, que un poco extraño, que se aleja yo creo que el sentir de lo que está diciendo la confesión y la palabra también. Obviamente Dios y sus estándares morales no cambian y ese es un punto muy importante que debemos entender en cuanto a esto, que Dios y la moralidad en ese sentido no cambia, porque es parte de la misma esencia en el sentido de que fluye de un Dios que es el mismo hoy, ayer y para siempre, y por lo tanto es algo estable al que podemos mirar. Y en ese sentido, lo que fue dado en el monte Sinaí, estos 10 mandamientos que se fueron escritos en 2 tablas, reflejan lo que es la ley moral de Dios. Y en ese sentido, se habla acá de 10 mandamientos. Los primeros 4 dice que tiene que ver con nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 tienen nuestros deberes con el hombre en ese sentido. Ahora, obviamente es importante que estos 10 no es la totalidad de nuestro compromiso o de la ley de Dios, sino que es un resumen de la ley de Dios. Son los principios generales de la ley en ese sentido. Y esos principios también son los mismos que están en toda la Biblia en ese sentido. O sea, obviamente Dios no se contradice, Dios no va a contradecir su propio estándar moral.
Entonces, estos 10 mandamientos reflejan esa ley moral de Dios. Ahora, es interesante también porque incluso esos 10 mandamientos lo podemos dividir en 2 mandamientos, porque como menciona acá la confesión, los primeros 4 tienen que ver con nuestros deberes para con Dios y los otros 6 tienen que ver con nuestros deberes con uno y otro, con nuestro prójimo. Y obviamente eso nos llama la atención las palabras de Jesús en Mateo 22, cuando le preguntaron, ¿cierto?, cuál era el mayor mandamiento de la ley. Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos en ese sentido que incluso esos 10 mandamientos se pueden reducir en un sentido a 2. Pero esos 2 finalmente también, uno no puede, y esto es muy importante, uno no puede honrar en un sentido la ley de Dios por una parte, en la parte más reducida, y no honrar la ley de Dios en su explicación más larga, que finalmente vemos a través de toda la Biblia. Toda la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, ¿cierto? Cómo nos debemos tratar, cómo debemos amar a Dios, cómo debemos amar a nuestro prójimo. Eso está en toda la palabra. Entonces todo está ligado. Y esto es muy importante porque yo me acuerdo hace varios años estaba hablando con un joven que estaba muy, muy enojado conmigo por algo que dije en relación a la homosexualidad. Y basado finalmente en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y esta persona me preguntó, o yo le pregunté realmente a esta persona, bueno, ¿tú crees que yo soy tan detestable por pensar de esta manera, por no ser progresivo y todo lo demás? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento moral? ¿Con qué cara, con qué fundamento moral viene a decir que yo estoy equivocado? Porque todos, y esto es muy importante, todos tienen que tener un estándar de justicia, una vara para medir, para decir esto es lo bueno, esto es lo malo. Y de hecho es interesante porque tantas personas, no sé, por ejemplo, critican la iglesia, hablan ya usemos un ejemplo terrible de los sacerdotes, de los curas de la iglesia católica que abusan de niños. Obviamente eso es terrible, pero según qué estándar pueden decir que eso es terrible. Si una persona rechaza a Dios, si una persona odia la ley de Dios, ¿bajo qué principio puede decir que eso realmente está mal? Si por un lado están negando, incluso en muchos casos, la misma existencia de Dios. Bueno, esta persona en esa ocasión todavía se consideraba en algún sentido cristiana y me dijo, no, lo que pasa es que yo no me interesa mucho la ley de Dios, yo estoy más preocupado amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo, finalmente. Y yo le dije, mira qué interesante, porque ¿sabías que este texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es algo que Jesús inventó en ese momento? De hecho, Jesús en ese contexto estaba en realidad citando el Antiguo Testamento, estaba citando el libro del Levítico. Si no me equivoco, estaba citando Levítico 19, 17. Eh, no, bueno, Levítico 19, 17 y 18 dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en el pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces el mismo Jesús, cuando dice esto, habla de estos dos mandamientos, estaba citando Levíticos. Entonces no puedes descartar Levíticos y después decir que Jesús es tu estándar si Jesús está citando Levíticos en ese momento. Y obviamente ahí también es un ejemplo de intentar tomar estos principios generales y divorciarlos del resto de la Biblia, en ese sentido, divorciarlos de la revelación de Dios en su palabra. No podemos hacer eso. Como cristianos, nuestro compromiso es con toda la escritura. No podemos simplemente descartar lo que no nos gusta en cierto sentido. Entonces, por eso es interesante entender que primeramente, o sea, si queremos reducirlo a dos mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Esos son los mandamientos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahí vamos los 10 mandamientos. 4 de esos nos explican cómo específicamente amar a Dios y 6 de esos nos explican cómo amar a nuestros prójimos. Pero aún esos no son tan detallados, son principios y hay que considerar diferentes situaciones. Y ahí tenemos en el Antiguo Testamento 600 y tantos mandamientos, que en gran parte son la aplicación de los 10 mandamientos. Y después tenemos toda la Biblia, tenemos el libro de Proverbios, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la enseñanza de Pablo. Todo esto es la aplicación de la ley de Dios, que finalmente por eso nosotros vamos a toda la Biblia para entender estas cosas. Entonces vemos que Dios tiene su ley moral y la tradición reformada dice que la ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Me parece bastante acertado esa idea. Y después vamos, y aquí es donde se empieza a tratar con este tema, especialmente con la ley del Antiguo Testamento y cómo entendemos esto. Ahora, los próximos capítulos que vamos a leer están basados en una división en 3 partes que tradicionalmente se hace de la ley de Dios. Entonces se habla de una ley moral, ¿cierto? Que serían esos principios eternos que nunca cambian, que siempre es igual. Se habla de una ley ceremonial y se habla de una ley judicial. Entonces, ley moral, ley ceremonial y ley judicial. Y bueno, la ley ceremonial tiene que ver con los rituales, con estos mandamientos que son parte de la ley, que tienen relación a, a cómo debemos adorar a Dios y cómo Israel estaba llamado a hacer los sacrificios y todo lo demás. Y después tenemos la ley judicial, que simplemente, en cierta manera, es la aplicación de las sanciones y aplicando la ley a casos específicos, a situaciones específicas. Entonces ahí vamos en los próximos 2 puntos se va a entrar un poco más en detalle en eso. Entonces vamos a ir con el punto número 3. Dice, además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia de menor edad leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, sus acciones, sufrimientos y beneficios. En parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas. Entonces, el texto acá de la confesión nos habla de que esta ley ceremonial era aparte de la ley moral
y que eran varias ordenanzas que tenían que ver con la adoración, que prefigurando a Cristo, entonces podemos pensar, por ejemplo, en la manera que Dios le entregó una manera específica de hacer el tabernáculo, una manera específica de cómo el sumo sacerdote debía entrar y los rituales y el sacrificio y todas estas cosas. Era parte de la ley de Dios, era parte de su mandamiento al pueblo de Israel. Y el pueblo tenía que obedecer a Dios en estas cosas. Entonces, en parte era esto y era una obligación moral que tenían, sin duda, porque era algo que Dios había revelado, lo que Dios había dado. Pero en la actualidad, todas estas leyes de este tipo están abrogadas, están anuladas. ¿Y por qué? Porque finalmente esas leyes apuntaban a Cristo. Y cuando la realidad que es Cristo ya llega, él es el cumplimiento de esas leyes ceremoniales, de esos rituales. Y si ya ha llegado la realidad, no necesitamos las ceremonias que apuntan a esa realidad, ¿cierto? Entonces, eso es como entendemos este aspecto de la ley ceremonial, ¿cierto? Y cómo se debe seguir. Entonces, en ese sentido, estamos en desacuerdo con muchos hoy en día, especialmente personas del movimiento de raíces judías, de judíos mesiánicos. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos creen en una continuidad de estas leyes en cuanto a no comer cerdo, en cuanto a estas cosas, ¿cierto? Porque están guardando muchas de estas leyes ceremoniales. Ahora es interesante que esto también ha sido un tema de confusión en la iglesia. De hecho, en la iglesia del Oriente, por muchos años seguían incluso haciendo sacrificios y muchas cosas. Que era algo, no solo, y esto es el punto importante de esto, no es solamente que no son necesarias, sino que ya hacerlas ahora ya es una abominación, ¿cierto? Porque ya ir y volver a sacrificar un animal, por ejemplo, cuando ya el cordero inmolado, que es Cristo, ya fue sacrificado, se entregó en la cruz, no es solamente un punto simplemente innecesario, sino es algo que ha sido abrogado, el lenguaje que usa acá la confesión. Entonces no debemos hacerlo en ese sentido. Así que esto es un punto importante en relación a este tema. Ahora, otro punto acá que vamos a ver ahora tiene que ver acá con el capítulo, perdón, la sección número 4 acá del 19. Dice, los israelitas como entidad política, Dios le dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo más de lo que la equidad general de ellas requiere. Y bueno, este pequeño comentario acá es uno que es bastante controversial, podemos decir, porque tiene que ver con esta categoría de la ley judicial. Y como ya vimos claramente, la ley moral continúa, la ley moral de Dios no cambia. La ley ceremonial se acaba con la venida de Cristo y también con la destrucción del templo y todo lo que ocurrió después. Ya no hay templo para ir a sacrificar animales y todas estas cosas, y esas leyes ya no son necesarias porque están cumplidas en Cristo. Cristo ya es el cumplimiento de todas esas cosas. Pero y también es interesante que van a fijarse que sección 3 y 4 usan lenguaje diferente. Dice que la ley ceremonial fue
abrogada, pero no dice que la ley judicial fue abrogada, dice que la ley judicial expiró. Y esto es muy interesante porque básicamente lo que nos dice acá es que la nación de Israel como nación ya no existe, ¿cierto? Y por lo tanto sus leyes expiraron en ese sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, podríamos hablar de alguna nación que ya no existe hoy en día. Prusia, por ejemplo. Esa nación era una nación en un tiempo muy importante, los soldados prusos eran muy conocidos en el mundo y todo lo demás, pero Prusia ya no existe hoy en día. Entonces, por lo tanto, las leyes de Prusia expiraron, ¿cierto? Entonces ya no, y podemos entender eso muy fácilmente. Si la nación de Israel como tal ya no existe. Ahora, sé que existe una nación moderna que se llama Israel, pero esa nación no vive basado en la ley de Dios. Es una nación bastante humanista en muchos sentidos. Y la ley, quizás, aunque quizás tiene algunos principios de la ley bíblica, no está basado claramente en la ley de Dios. Entonces, no, vemos que la nación de Israel expiró y con ella expiró sus leyes. Y en ese sentido no obligan a otro pueblo. De la misma manera, por ejemplo, de que la ley chilena no aplica en los Estados Unidos o la ley de los Estados Unidos no aplica en Rusia, ¿cierto? Si alguien llega a Chile de los Estados Unidos y dice esto es ilegal en los Estados Unidos, no necesariamente eso significa que es ilegal en Chile, ¿cierto? Y eso tiene que ver con soberanía de naciones y todo lo demás. Entonces, cuando Israel expiró, su ley también expiró. Ahora, aquí viene el pero, y es un gran pero, y aquí es donde entra un poco de conflicto en cuanto al asunto. Dice que la ley, por lo tanto, no obliga ahora a ningún otro pueblo, ningún pueblo está obligado a seguir esa ley por el hecho de que Israel no existe, más de lo que la equidad general de ellas lo requiere. Ahora, esto tiene que ver con el hecho de que aunque la nación de Israel, ¿cierto?, expiró, todavía tenemos las leyes, ¿cierto? Y aunque no técnicamente no aplican, sí contienen los estándares de justicia de Dios, porque están basados en la ley moral de Dios. Entonces, en ellas podemos ver lo que la mente de Dios en cuanto a la justicia, porque obviamente Dios no le va a dar a su pueblo de pacto leyes que son injustas, ¿cierto? ¿O acaso Dios va a dar leyes injustas a su pueblo? Obviamente no. Es más, en Deuteronomio 4:8 dice, oh, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Es una muy buena pregunta lo que dice esto, Deuteronomio 4:8. ¿Qué nación, cierto? ¿Qué nación moderna? Obviamente esto está hablando de naciones del tiempo de Israel. Pero ¿qué nación pagana, qué nación laica tiene leyes más justas que las que Dios le da a su pueblo? Entonces, aunque técnicamente expiraron, siguen reflejando los estándares de justicia de Dios. Y por lo tanto, son útiles, ¿cierto?, para determinar qué es y qué no es justo, ¿cierto? Porque, ¿cierto?, estamos llenos de gente hoy día hablando de justicia, justicia social, ¿cierto? El resultado, citan Isaías, el resultado de la justicia será la paz.
Bueno, te puedo dar por hecho de que cuando Isaías pensaba en justicia, estaba pensando en la ley de Dios, estaba pensando en la Torá. Entonces, tenemos naciones que están clamando por justicia, hablando de tantas cosas. ¿Y dónde vamos a ir a encontrar justicia si no es en la palabra de Dios? ¿Por qué vamos a preferir leyes de hombres por sobre las leyes de Dios en ese sentido? Y este principio de equidad general es muy importante. Esta palabra equidad no es tan usada hoy en día, pero simplemente en el contexto, especialmente en el que fue escrita la confesión, se refiere a la justicia. Justicia general. Entonces está diciendo que aunque las leyes técnicamente expiraron, podemos usar la justicia general que están en esas leyes para, como nuestro fundamento para saber qué es justo. Y vemos una aplicación de este principio de equidad general de parte de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11. Y esto es un ejemplo muy interesante, porque aquí Pablo está hablando de por qué los ministros del Evangelio son dignos de un salario, son dignos de ser sustentados financieramente en la obra de Dios que están haciendo. Y en esto Pablo dice lo siguiente, dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues la ley de Moisés, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso la preocupación de Dios le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribe por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material? Ahora, esto es muy interesante porque Pablo dice que sin duda, o sea, un soldado no tiene que pagar por su propio uniforme, ¿cierto? O un soldado si va a la batalla es el ejército que se preocupa de sus necesidades en ese sentido. Y usa este ejemplo de no pondrás el bozal al buey cuando trilla. Ahora eso tiene es un punto muy interesante, pero finalmente la versión corta es que se refiere a cuando alguien arrienda un buey, ¿cierto? Alguien tiene un campo, digamos, y arrienda un buey para trillar su campo. Y el tipo es tan egoísta que le pone bozal al buey para sacar el máximo de provecho. O sea, el buey está ahí, cierto, sudando, dándole con todo al trabajo, pero ni siquiera puede, esa persona es tan egoísta, ni siquiera quiere perder un poquito de trigo, ¿cierto? Que el buey se podría comer en el proceso de hacer su trabajo. Y obviamente si alguien es dueño de ese buey, si el dueño del buey está haciendo eso, no va a actuar de esa manera porque el valor de un buey es muy alto. Pero como una persona que arrienda un auto muchas veces, ¿cierto? A veces lamentablemente no los cuidan como si fuera el auto propio. Pablo está usando ese mismo ejemplo. Y básicamente está diciendo que los ministros del Evangelio son como ese buey que están haciendo el trabajo, pero que la persona y la iglesia en muchos casos, o los cristianos están diciendo, bueno, este buey no es mío, es este siervo de Dios, que Dios le alimente finalmente. Y no quieren en ese sentido hacerse responsables. Ahora, y el punto más importante relacionado al tema que estamos hablando, ¿cómo Pablo usa una ley en relación a bueyes
y lo aplica a ministros, ¿cierto? Es como un poco extraño. Bueno, la razón que puede hacer eso es por la equidad general de la ley. El principio moral que estaba en la ley de bueyes es el mismo principio moral que aplica en esta otra situación, en ese sentido. Entonces, obviamente la palabra de Dios habla de ciertas cosas y a veces no habla de otras cosas. Y en ese sentido es importante como entender que podemos ir a la palabra de Dios incluso para esas otras cosas y encontrar principios, tal como Pablo hizo, usando esta ley de bueyes para hablar de ministros del Evangelio. Y obviamente ministro del Evangelio no se encuentra en el Antiguo Testamento, exactamente. Obviamente tenemos sacerdotes y eso es algo similar en el Antiguo Testamento, pero no es idéntico. Y es por eso que es importante que Pablo puede usar la equidad general de esta ley específica en este otro contexto de manera totalmente apropiada, porque ese principio de justicia que estaba presente en la ley sigue siendo válido, aunque en este contexto ya nos está hablando de bueyes, ¿cierto? Y entonces de esa manera podemos entender la equidad general. Otro ejemplo que es dado muchas veces, hay una ley en el Antiguo Testamento donde se debe poner básicamente una baranda alrededor del techo. Y es una de las leyes en el Antiguo Testamento. Y la razón era porque obviamente en el Medio Oriente era muy común que las personas tenían los techos planos y todo esto. Y los techos era el lugar donde iban en la tarde, ¿cierto? Cuando ya bajaba el calor del día y todo lo más. Y el techo era el lugar donde compartían, donde estaban. Y obviamente era peligroso estar en el techo sin baranda. Y básicamente lo que enseña la ley de Dios es que si alguien se daña, el dueño de la casa es responsable por no tener puestas las barandas. Ahora, no sé de ustedes, pero mi casa, el techo no es plano. El techo, nadie de mi familia se sube al techo. O sea, alguien se sube de vez en cuando para limpiar el tubo de la chimenea, ¿cierto? Pero aparte de eso, nadie se sube al techo. Entonces, ¿cómo aplico la equidad general de esa ley? Bueno, podría simplemente, ¿cierto? Siendo bien literal, poner una baranda allá arriba, una baranda decorativa, que nadie va a usar, pero puedo como decir, bueno, cumplí la ley de Dios, ¿ok? O puedo tomar la equidad general de esa ley, ¿cierto? Que en este caso, digamos que es otra cosa. Habla de tener medidas de seguridad en tu casa, finalmente. De no tener, no sé, si tienes una piscina, tener una reja, una baranda alrededor de la piscina, ¿cierto? Porque se puede caer un niño, se puede caer un animal o algo así. Entonces ahí vemos otro ejemplo de cómo la equidad general de la ley puede aplicar, aunque la ley como tal, como ley de Israel y todo eso, junto con Israel expiró, pero los principios morales dentro de esas leyes no expiraron. Ahora, esto no es un tema totalmente fácil, especialmente cuando empezamos a ver leyes específicas, cuando empezamos a entrar a los detalles. Y como mencioné, es un tema de mucho debate, incluso en el mundo reformado y todo esto. Hay muchas personas que están muy en contra de la idea de aplicar los principios de estas leyes, y no solo los principios a los contextos modernos. Porque el gran debate finalmente es qué tanto, no sé, qué tanto podemos jugar con la ley de Dios o con la equidad general
de la ley de Dios en ese sentido. Y decir que todavía se está aplicando la ley de Dios. Porque es interesante que hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que merecen la muerte, ¿cierto? Por ejemplo, el asesinato eh, merecía la muerte. Si alguien de manera premeditada, ¿cierto? Esperaba a la persona y lo asesinaba y habían dos testigos y todo, esa persona era condenado a muerte. ¿Y hasta qué punto las naciones tienen la libertad, por así decirlo, de no condenar a esa persona a muerte, por ejemplo? Y ahí es donde empieza a ser un poco controversial este asunto, porque muchas personas lo ven, lo ven algo no, como algo extraño, la ley de Dios, y no les parece que ese tipo de estándar debería continuar. Ahora, aunque quizá ese es el ejemplo, a mi parecer, como cristiano, debería ser demasiado claro, ¿cierto? Si alguien le quitó la vida a otra persona a propósito, premeditado, todo lo demás, esa persona en el estándar de justicia de Dios merece la muerte, ¿cierto? De la misma manera, y es justamente porque eso no es algo particular de Israel, ¿cierto? Hoy en día también tenemos asesinos. En Israel habían asesinos y hoy en día hay asesinos, ¿cierto? No es como el ejemplo del techo, porque en el ejemplo del techo no todos tenemos el techo plano, ¿cierto? No todos usamos el techo como un espacio donde pasamos la tarde. Y por eso esa ley no aplica directamente. Pero en cambio, en nuestro contexto moderno todavía hay asesinos y es muy importante saber cuál es el juicio justo ahí. Pero también habían otras leyes, por ejemplo, otra cosa, otro acto que merece la muerte según la ley de Dios es el secuestro en ese sentido. O ofrecer sacrificio humano, que también sería asesinato, pero también merece la muerte. Pero después hay otras leyes y esto no es tanto una deficiencia en la ley de Dios, sino que es más un reajuste de nuestros estándares morales, porque después de la revolución sexual, especialmente de los años 60, hemos aprendido que en lo sexual no tiene nada que ver con la moralidad, que finalmente no hay nada inmoral que se pueda hacer en relación a la sexualidad, con tal de que hay con tal de que el acto es consensual, eso es el único factor moral, nada más. Pero la ley de Dios eh, condena ciertos estas cosas. La ley de Dios habla de pena de muerte para el adulterio, para el incesto, para el sexo, bestialismo, o sea, sexo con animales, sodomia y homosexualidad, el acto sexual homosexual era condenable a muerte. Ahora, y todo esto obviamente bajo los estándares de justicia, ¿cierto? Dos testigos y todo lo demás. Y también hay otros factores que jugaban en cuanto a la ley de Dios, por ejemplo, el derecho de las víctimas y todo eso, quizás vamos a hablar de eso después. Pero el punto es que hoy en día algo como el adulterio, no lo vemos. Hoy en día el adulterio ni siquiera es un crimen realmente. El adulterio, cuando alguien quiere un divorcio, si alguien cometió adulterio ya no es ni tema, casi no hay ni un estigma relacionado a eso. Pero el adulterio destruye familias y entonces quizás al escuchar que en la ley de Dios el adulterio era condenable
con la muerte incluso, o merecía podía llegar hasta la pena máxima que era la muerte. Para nosotros eso suena una locura, pero nosotros vivimos en una sociedad que está simplemente desarmada por la familia que ha sido totalmente desarmada, ¿cierto? El concepto de la familia, la autoridad de la familia y todo esto. Entonces, lo que nosotros vemos como normal, no era normal en Israel, en un sentido positivo. Entonces, algo a considerar. Y en mi opinión, también es importante mencionar que muchos, por lo menos no todos, y esto también es importante entender en cuanto a la confesión de fe de Westminster, no fue escrito solamente por una persona, fue un documento de consenso, ¿cierto? Entonces habían varias personas y creo que es justo decir que habían varias opiniones en cuanto a la ley o la aplicación de la ley judicial de Dios. Podemos ver algunos ejemplos bastante claros de que por lo menos habían personas asociadas con el tema que pensaban que si Dios condena algo a muerte en el Antiguo Testamento, todavía es un crimen que es condenable a muerte en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, el puritano Thomas Cartwright, que no era parte de la asamblea, ¿cierto? Pero es interesante lo que dice. Dice, en cuanto a la ley judicial, aunque hay algunas tienen que ver específicamente con la región en la que fueron dadas y con el pueblo al cual fueron dadas, el príncipe y el magistrado, tomando la substancia y equidad de estas, así como la médula, puede cambiar la circunstancia de estas, tal como requieren los tiempos, lugares y formas. Pero niego rotundamente que un magistrado puede salvar la vida de un blasfemo, de idólatras tercos y despectivos, de asesinos, adúlteros, personas incestuosas y otros que Dios en su ley judicial ha ordenado que deben morir. También estoy listo para demostrarlo si me preguntan. Entonces es interesante lo que dice Thomas Cartwright porque reconoce este principio de equidad general, ¿cierto? De que hay ciertas cosas que cambian según los pueblos, pero niega que el magistrado puede salvar la vida de estas personas. Entonces, como que invierte esto. Entonces, la pregunta no es, ¿puede un magistrado condenar a muerte a una persona que Dios dice que su acto merece la muerte? Thomas lo dice al revés, dice, no, ¿puede un magistrado salvar a una persona? ¿Puede un magistrado pasar por alto la ley de Dios finalmente en este punto? Y según Thomas, no puede, porque de esa manera estaría siendo injusto. Porque el rol del magistrado es, en Romanos 13, ¿cierto? Él es ministro de la ira de Dios, no lleva la espada en vano, dice, y entonces debe actuar según los estándares y los principios de Dios de justicia. Entonces, si Dios dice que algo merece la muerte, y obviamente no estamos hablando de leyes ceremoniales y todo eso, pero si Dios dice que algo merece la muerte, en ese tiempo todavía finalmente merece la muerte, si estamos hablando de algo relacionado a la ley moral. Y, por ejemplo, un magistrado no puede, desde su propia autoridad, simplemente decir, no, esto ya no merece la muerte, por así decirlo. Especialmente cuando hablamos de un caso como el homicidio. Ahora, otro ejemplo que quiero mostrar es George Gillespie. Y George Gillespie sí era parte
de la Asamblea de Westminster, entonces incluso es un poco más relevante sus palabras, porque era parte de los que hicieron este documento. Y él dice lo siguiente, dice, pero ¿cómo ocurre con estas u otras leyes judiciales de Moisés? ¿Nos corresponden como reglas para guiarnos en casos similares? Al que pregunte esto, le diré que lea a Piscator en el apéndice de sus observaciones sobre capítulos 21, 22, 23 del Éxodo, donde presenta de manera excelente esta pregunta de si el magistrado cristiano está obligado a observar las leyes judiciales de Moisés, así como lo estaba el magistrado judío. Él responde con la distinción común. Este está obligado a aquellas cosas en la ley judicial que son inmutables y comunes a todas las naciones, pero no aquellas cosas que son mutables o propias de la República Judía. Pero luego explica esta distinción, porque por cosas mutables y propias de los judíos, él entiende la emancipación de un siervo hebreo en el 7º año, un hombre que se casa con la esposa de su hermano y le da descendencia a su hermano, el perdón de deudas en el jubileo, casarse con alguien de la misma tribu y cualquier otra cosa similar, también transgresiones ceremoniales, como tocar un cadáver, etc. Pero las cosas inmutables y comunes a todas las naciones son las leyes relativas a las transgresiones morales, el pecado contra la ley moral, como el asesinato, el adulterio, el robo, el tentar a Dios, la blasfemia y la deshonra a los padres. Que el magistrado cristiano está obligado a observar las leyes judiciales de Moisés que establecen los castigos de los pecados contra la ley moral, lo demuestra por estas razones. Entonces vemos que para George Gillespie también, aunque sí hay aspectos de la ley y las que nombró, y es interesante porque las que nombró justamente son puntos que la mayoría también estaría de acuerdo con él, ¿cierto? Que la ley de jubileo ya no continúa, ¿cierto? Y otras leyes así, por el hecho de que eran leyes temporales. O sea, la ley de jubileo tenía que ver con dividir la tierra que el pueblo de Israel había conquistado Canaán. Y tenían que repartir la tierra, ¿cierto?, de manera justa. Y tampoco querían que las familias perdieran la tierra que Dios le había dado. Y por eso tenían, por ejemplo, que las deudas se cancelaban en el 7º año y como que todas las tierras volvían a las familias originales y todo esto. Tenían la idea del año del jubileo, que era el año cada 50 años. O el año 50 es donde se restauraba todas estas cosas y todo eso. Obviamente eso tenía que ver con la repartición de tierra de Canaán y por lo tanto era una ley en parte ceremonial, pero más que eso era una ley temporal que tenía que ver con Israel que expiró en ese sentido. Y era una ley temporal por el puro hecho matemático, porque si la familia, por ejemplo, se está multiplicando y hay más y más y más, tarde o temprano ese terreno que tienen va a ser muy pequeño. Tarde o temprano algún hijo ambicioso va a tener que salir de su tierra e ir y buscar tierra en otro lugar porque no van a caber todos, obviamente. Entonces vemos que eso es un ejemplo de leyes que tenían un aspecto temporal, pero que finalmente son cumplidas o ya no, no son relevantes en muchos sentidos hoy en día. Pero sí la equidad general de la ley continúa incluso hasta el día de hoy. Ahora vamos con el punto número 5. Dice, la ley moral obliga por siempre a todos, tanto los justificados como los que no lo son,
a que se le obedezca. Esto no solo con respecto al contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. En el Evangelio, Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla. Ahora, esto es interesante porque muchos hoy en día dicen, bueno, ustedes están legislando moralidad, ¿cierto? Si no quiere abortar, no aborte. Si no quiere fumar marihuana, no fume marihuana. Y todo esto, ¿quién son ustedes para imponer su moralidad? Ahora, es importante entender que es inevitable el imponer moralidad en una sociedad. La pregunta nunca es entre imponer o no imponer moralidad. La pregunta es la moralidad de quién vamos a imponer. ¿Vamos a imponer moralidad pagana o vamos a vivir en sociedades que actúan con justicia según los mandamientos de Dios? Y el punto de acá es que nadie por decir, no, es que yo no creo en Dios o no soy cristiano o lo que sea, no por eso, cuando miente, ya no está libre de consecuencia o está finalmente sin culpa en ese sentido. O cuando asesina a otra persona, no puede simplemente decir, es que yo no reconozco la ley de Dios. La condena es igual, finalmente, porque que la reconozca o no es creación de Dios y por lo tanto esa ley moral de Dios sigue siendo válida. Entonces, en ese sentido, Cristo no disolvió la ley, sino que reforzó la obligación de cumplirla. Incluso los del pueblo de Canaán contaminaron la tierra, dice el texto, con lo que hacían. Y es por eso que Israel, Dios le recordaba que no volvieran a hacer lo que hicieron los canaanitas, porque contaminaron la tierra finalmente. ¿Y cómo pueden contaminar la tierra si es que ellos no estaban bajo la ley de Dios en un sentido? Si ellos no eran el pueblo de pacto de Dios. Obviamente, porque aún así están condenados por la ley moral de Dios. Nadie está exento en ese sentido. Muy bien, parte 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por ella, sin embargo, es de la gran utilidad para ellos como también para otros en cuanto a la ley, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber. Les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella, descubriéndolos también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas, de manera que examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados, junto con una visión más clara de la necesidad de que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia. Ahora, esto es muy interesante porque hay personas incluso hoy en día que dicen que la ley de Dios no sirve de nada para el cristiano, que la ley de Dios finalmente no es necesaria, no aporta en nada, que la ley de Dios es solo para el no creyente, ¿cierto? Para que el no creyente, para demostrarle su pecado. Pero es el único uso de la ley. Pero en la tradición reformada eso no es suficiente, por así decirlo. La ley tiene, de hecho, se habla de 3 usos de la ley. La ley tiene como un uso el sí, mostrarle al pecador su pecado, mostrarle al pecador que necesita de Dios. Y, por ejemplo, hay un evangelista que hace muchas veces eso con los 10 mandamientos. Le pregunta a una persona en la calle, ¿tú crees que eres una buena persona? Y le dice, bueno, obvio que soy una buena persona. Y después le va por la ley de Dios, los 10 mandamientos solamente, y va mostrando que en realidad no es una buena persona. Y le muestra su condición de pecado. Ese es un uso de la ley, y es un uso muy importante, pero no es el único. Otro uso de la ley es
para el magistrado civil, ¿cierto? Para mostrar qué es lo justo, y el magistrado civil, al actuar con justicia, al ser un terror, ¿cierto?, para los que hacen el mal, cuando actúan según la ley, cuando los criminales ven que una nación está, que hay consecuencias a sus crímenes, que están actuando de manera justa, lo piensan dos veces, ¿cierto? Entonces ese es otro uso de la ley. Y un tercer uso de la ley es para el cristiano, para que el cristiano vea su condición real, para que el cristiano vea qué es lo que Dios obliga o qué es lo que es su deber ante Dios, según la ley, según los mandamientos de Dios, y se examina mediante la ley. Entonces, la ley no es algo, no es la versión, la versión pasada, ¿cierto? No es la versión que ya nos sirve para el cristiano, sino que la ley de Dios, la ley moral de Dios es muy útil para el cristiano finalmente. Y finalmente, el número 7, los usos de la ley mencionados anteriormente no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan dulcemente con ella, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del ser humano para hacer libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revela en la ley se requiere que haga. Este punto es importante porque cuando el cristiano, cuando llegamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo hace una obra en nuestro corazón, antes de eso odiábamos la ley de Dios. Según Romanos 5, la mente puesta en la carne está opuesta a la ley de Dios, está en rebelión en contra de Dios. No podemos amar la ley de Dios si no estamos en Cristo. Y la promesa, ¿cierto? Es que en Ezequiel 36, 27, que yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en ese sentido, la ley de Dios se vuelve nuestro deleite. El Salmo 119 habla una y otra vez de que la ley de Dios es el deleite del salmista. Y eso debería ser para nosotros, no debería ser simplemente algo extraño, algo que no nos gusta, algo lejano, sino que debe ser nuestro deleite como cristianos, la ley de Dios. Y como mencioné, es un tema y no está en competencia la ley con el Evangelio, sino que finalmente la ley nos lleva al Evangelio, nos lleva al hecho de que nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros ha cumplido perfectamente la ley y por eso necesitamos a Cristo. Entonces es importante entender ese aspecto también y ver que la ley y el Evangelio no están en competencia. Muy bien, bueno, ese es el capítulo 19. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá, no veo mucho en cuanto a los comentarios, pero entiendo que este es un tema difícil, un tema que merece una buena cantidad de estudio. Obviamente esto fue algo bien breve, hay mucho más que se podría hablar al respecto, pero por lo menos creo que esto cubre lo básico en cuanto a lo que nos revela la confesión de fe de Westminster en relación a la validez y la continuidad de la ley de Dios hoy en día. Así que muchas gracias, hermanos, por estar juntos conmigo en este tiempo. Y otra vez un saludo a los que se han incorporado en este rato y los que ahora son parte de las clases desde este en adelante. Alguien escribe acá, perdón, no puedo ver quién es, solo dice Facebook user. Desde una mirada teonomista, ¿cómo se aplicaría la ley de Dios en cuanto a las consecuencias de infringir
estas bajo distintas, de infringir estas bajo distintas leyes de las naciones. Em, Buena pregunta. O sea, finalmente eso estaría en gran parte en manos del magistrado cristiano, porque finalmente, y eso es muy importante entender, que nosotros no somos los verdugos o nosotros no somos los jueces, por así decirlo. Pero sí hay una esfera de autoridad específica, el del magistrado civil o el del gobierno civil, que tiene un rol ante Dios para cumplir ciertas cosas. En ese sentido, ahora pueden estar haciendo bien o mal ese rol, pero de que es su responsabilidad, y de que van a rendir cuentas ante Dios por actuar con justicia, van a rendir cuentas ante Dios. Y ese es el rol del magistrado civil. Ellos deben ser justos, finalmente. En ese sentido, no deben, la Biblia habla muchas veces de eso. Por un lado, no deben tratar al rico, ¿cierto?, como de manera especial, pero tampoco deben tratar al pobre de manera especial. Deben ser justos en su juicio. Ese es su rol. Entonces, si una nación no está viviendo bajo las leyes de Dios, es muy difícil el asunto para el cristiano de navegar eso, pero la responsabilidad principal y final está sobre el magistrado civil para actuar con juicio justo finalmente. Pero sí, es una buena pregunta saber exactamente qué hacer en cada circunstancia. Y bueno, también es un tipo de tema en cuanto a estas preguntas éticas. Finalmente hay que tomarlo también caso por caso y considerar las matices y las complejidades de cada situación, y responder desde la equidad general de la ley, como lo hace Pablo finalmente. Ok, hermanos, muchas gracias. Espero de que haya sido de bendición y que haya traído algo de luz, o quizás trajo más confusión. Espero que no, pero es un tema complejo, así que vamos a seguir quizás hablando de estas cosas. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes.